Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en nuestro webinar live de todos los jueves. Hoy estamos con Melissa Dangón y con David Roncayola. Ellos son miembros de la Comunidad Colomboamericana y nos van a dictar un webinar muy interesante sobre sistemas de protección de derechos de autor en Estados Unidos y Colombia. Igualmente está con nosotros aquí la señora Paula Aurias, miembro de Junta Directiva y Secretaria General. Buenos días, Paula. Muy buenos días, Margarita. Muy buenos días a todos, Melissa, David. Un gusto tenerlos hoy acá. Y como dice Margarita, hoy tenemos una conversación muy interesante en relación a la propiedad, a la protección de los derechos de autor. Esta rama del derecho como tal proviene de un área un poco más amplia que hace protección o busca proteger los derechos de toda creación, sea de carácter industrial o sea de carácter personal o artístico. Y en especial, Margarita, David y Melissa tienen una experiencia grandísima en este tema, especialmente en todo lo que es relacionado con la protección a la creación artística y humana. Melissa es una nacida en Miami, colomboamericana, graduada en la Universidad de la Florida con honores magna cum laude, con un certificado en propiedad intelectual y de derecho ambiental y derecho al uso de la tierra, y graduada de la Universidad o del Boston College con estudios de biología y estudios ambientales. Al mismo tiempo, David es originario de Venezuela, abogado también de la Universidad de la Florida, también graduado con honores, tal y como Melissa, con un certificado sobre propiedad intelectual y patentado o con la licencia para practicar en el bar de patentes como tal. Tiene un certificado en temas de patente y propiedad intelectual, es ingeniero civil con máster en esta misma ciencia y en temas ambientales de ingeniería ambiental. Es todo un placer tenerlos tanto a David como a Melissa hoy con nosotros. Sé que vamos a poder aprender muchísimo de ustedes y agradezco mucho la invitación para que entendamos que las creaciones artísticas o toda innovación que cada persona desarrolla en cualquier carácter, sea literario, sea tecnológico, sea artístico, de diseño, debe ser protegido porque supone un valor grandísimo no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Y la globalización, por decirlo de alguna manera, lleva a que haya una distinción en cómo esto se protege en distintos sistemas, en distintos países, y lleva a generar conflictos y necesidades muy grandes para aquel que requiere su protección, particularmente el autor como tal, que tiene no solo el derecho a proteger su obra, que sea intacta, sea incolume, pero también derecho a explotarla y a usarla de manera que considere apropiada. Pero como hoy no vinieron a escucharme a mí, sino a estos dos expertos en la materia, muchísimas gracias. Le doy la palabra a nuestros panelistas el día de hoy. Pablo, muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos los participantes y también muchas gracias a la Cámara de Comercio por organizar este webinar. El tema, como se ha introducido, va a ser el sistema de protección de derechos de autor en Estados Unidos y Colombia para mostrar un poco el esquema legal en ambos países y las diferencias entre ambos, y también para entrar en un tema específico que afecta primordialmente a los Estados Unidos y se trata de una actualización en el derecho en los Estados Unidos que permitirá que se resuelvan de manera eficiente disputas de derechos de autor en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que es el derecho de autor? A diferencia, por ejemplo, de las marcas y las patentes. El derecho de autor, como Paula dio brevemente una introducción, protege obras originales de un autor, mientras que una patente protege invenciones. Entonces, la obra se puede diferenciar de la invención en que viene primero protegida por una rama diversa del derecho, las obras por el derecho de autor y las patentes por la ley, perdón, las invenciones por la ley de patentes. El derecho de autor tiene como principio proteger obras originales y que tengan un mínimo nivel de creatividad o de nivel artístico para que puedan ser protegidas, que es diferente a lo que es una invención, un concepto técnico, funcional, que también puede ser protegido, pero por otra capa de la protección de la propiedad intelectual.
Por el contrario, una marca protege palabras, frases, símbolos o diseños que pueden identificar el origen de los productos y servicios. Las ideas y los descubrimientos no están protegidas por los derechos de autor, pero la manera en que los descubrimientos se pueden expresar puede que sí esté protegido. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza, lo que es una fórmula científica, algo que ocurra naturalmente no se puede proteger por derecho de autor, pero sí hay una manera de expresar todo esto. Por ejemplo, textos institucionales de las universidades, científicos, publicaciones, todo esto sí puede venir protegido porque es la manera en la cual se está expresando este descubrimiento o esta idea, la cual se descubre. Entonces, ¿qué se puede proteger en los Estados Unidos bajo el derecho de autor? Se pueden proteger obras literarias, obras musicales, obras dramáticas, pantomimas y obras coreográficas, obras gráficas y esculturas, también películas y obras audiovisuales, grabaciones de sonido y obras arquitectónicas. Esto es el esquema general de lo que las categorías de las diversas obras que se pueden proteger bajo el esquema de derechos de autor. El derecho de autor en Colombia puede proteger toda creación original de naturaleza artística o literaria, creada por una persona física. Eso es algo muy importante. Tiene que ser creado por un individuo, no por una persona constituida legalmente, lo que puede ser una empresa o una entidad legal de alguna manera. Tiene que ser una persona física y tiene que ser susceptible a ser divulgada o reproducida. Quiere decir, tiene que estar en un medio tangible y ese es el estándar también en Estados Unidos para poder proteger o que se entienda pues que existe algo que se pueda proteger bajo el derecho de autor. En Colombia el objeto de las obras del derecho de autor son obras literarias, obras artísticas, obras científicas, volviendo nuevamente, publicaciones científicas, investigaciones, todo lo que se puede publicar luego de una investigación puede ser protegido. También canciones, obras audiovisuales, fonogramas y también el software y la base de datos. Y cabe mencionar que el objeto del derecho de autor no está necesariamente limitado a estas categorías, pero en general estas son las categorías que por lo general aplican para la protección. Yo quiero dar un poquito una introducción al marco legal de los derechos de autor en Estados Unidos, nada más para tener una idea de dónde viene el fundamento legal para que se puedan proteger las obras. Y al igual que las patentes, el artículo 1, sección 9 de la Constitución de los Estados Unidos, es lo que da paso al marco legal de los derechos de autor y también para las patentes. Ambos vienen de esta cláusula de la Constitución Federal en los Estados Unidos. El Congreso, la cual básicamente dice que el Congreso de los Estados Unidos tendrá el poder de promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por un tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus obras y descubrimientos. Entonces, teniendo en cuenta que hay una diferencia entre lo que es una invención y el derecho de autor, no obstante, existen diferencias y hoy en día todo venga protegido en los Estados Unidos por dos ramas diferentes de la ley, todo tiene su origen en la misma cláusula de la Constitución de los Estados Unidos. Y el derecho autor moderno, el marco legal moderno de los derechos de autor en los Estados Unidos viene con el Acto de Derechos de Autor del 1976, el cual es el título 17 del Código de los Estados Unidos. Y allá hay muchos actos relacionados que afectan los derechos de autor, ¿no? Esto es como base el esquema principal que permite que se desarrolle un esquema de protección para diversos tipos de obras, las cuales he mencionado anteriormente. Y, por ejemplo, hay actos relacionados y doy como referencia dos de tantos que existen. Uno tiene que ver con el COVID, el cual afecta los derechos de autor, y el que va a hablar posteriormente Melissa, que se llama el Case Act. También dentro de todo el marco legal de los Estados Unidos, dado que estamos en un sistema el cual opera en base a precedente de las Cortes, también las decisiones de las Cortes federales interpretando el esquema de los artículos de la Constitución y los demás actos en base al acto de derechos de autor, todo eso lo pueden interpretar las Cortes federales y tiene valor como precedente para decisiones en el futuro y para también definir cuáles son los parámetros también
del esquema legal de los derechos de autor. Y en cuanto a las transacciones, las ventas, las licencias, todo lo que se tiene una vez que se obtiene el registro del derecho de autor, todo eso es una propiedad que se puede explotar comercialmente de alguna manera. Entonces el derecho de cada uno de los estados, el derecho estatal, también rige y tiene mucho que ver con lo que se puede hacer con los derechos de autor. Entonces paso brevemente a hablar a los derechos de autor en Colombia, y quizás se ve quizás un poquito más elaborado que en los Estados Unidos, pero tengamos en cuenta que en Estados Unidos di un resumen pues, de lo que son los actos, ¿no? Pero también tenemos la Constitución, a nivel constitucional, a nivel del Código Civil, leyes específicas sobre los derechos de autor, Código Penal también en Colombia, hay implicaciones penales por la violación de los derechos de autor, y también convenios a nivel internacional, Decisión Andina del 93, el Convenio de Berna del 86, la Convención de Roma del 61, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Parte de lo que son los derechos humanos también entra, o los derechos de autor también entran en lo que son los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también otros tratados pues, que tienen de alguna manera relevancia en lo que es la protección de los derechos de autor en Colombia. Entonces, mientras es bastante similar que en los Estados Unidos, tanto que se protege la materia como el esquema que viene de diversas partes de la ley. En la diferencia principal es que en los Estados Unidos pues tenemos un sistema dual, ¿no? Un sistema donde tenemos varios estados que cada uno tiene su propia ley, y tenemos un sistema federal, el cual también tiene su propia ley, y bajo la cual principalmente se rigen los derechos de autor, ¿no? En Estados Unidos es a nivel federal y no estatal que se protegen y se regulan los derechos de autor. Es decir, no podemos obtener un registro de derecho de autor a nivel estatal, sino lo tenemos que hacer a nivel federal. Una diferencia pues, entre Estados Unidos y Colombia que es importante mencionar, ¿no? O sea, hay 6 derechos principales de los derechos de autor en los Estados Unidos, y estos vendrían siendo el derecho a reproducir y a hacer copias de una obra original. O sea, el derecho a la reproducción, que vendría siendo pues, el más importante. Pensemos el ejemplo pues, de una producción de una película. El valor en esta producción muchas veces, pues, aparte del cine, que hoy se ve afectado enormemente con la pandemia, es también la producción de copias para poder distribuirlas y reproducirlas y venderlas, y que las puedan los consumidores ver en casa. También en Estados Unidos está el derecho a crear obras derivadas en base a la obra original. Y para esto, por ejemplo, quiero dar el ejemplo pues, de algún pintor famoso que haya podido hacer una obra. Luego pueden venir pintores modernos, artistas modernos, y crean una obra en base a la obra original con algunos cambios para dar quizás algún motivo moderno, algún cambio pues, a la obra que sea sustancial. Eso viene siendo una obra derivada. También en Estados Unidos está el derecho a distribuir estas copias al público, no solo a reproducirlas, a hacer las copias, sino a distribuirlas y ofrecerlas a la venta para darles un traspaso o de alquiler o préstamo. Pongo el ejemplo de todos los sistemas que actualmente pues, se llevan a cabo a nivel de cada hogar. Por ejemplo, el Netflix, HBO, todos ellos dan una licencia pues, para ver el material. Anteriormente pues existían, sobre todo en Estados Unidos, los sitios donde se podían ir a alquilar las películas y se tenían que devolver, o simplemente el traspaso. Pues la distribución entra en todo esto que hace posible pues, que el consumidor pueda tener acceso a una obra que esté protegida por derechos de autor. También en Estados Unidos existe el derecho a presentar o actuar públicamente una obra. Y para esto doy el ejemplo de los músicos. Pues los músicos protegen sus canciones, y ellos son, dependiendo pues, de los acuerdos que tengan con las compañías productoras, tienen el derecho pues, de presentar o actuar públicamente, de tocar la canción en vivo o en público. Este es un derecho que viene en todos los derechos que están protegidos bajo los derechos de autor en Estados Unidos. También el derecho a exhibir o mostrar públicamente la obra
Por ejemplo, alguien que tenga una obra artística, una escultura, tiene el derecho a exhibirla, a mostrarla. Y también asociado a esto, pues el derecho a tener algún tipo de ganancia monetaria por esta exhibición o muestra. Y el derecho a exponer públicamente una grabación sonora por medio de una transmisión digital, por ejemplo. Y para esto, pues doy el ejemplo de las radios pues, que pueden existir por Internet, ya sea en Estados Unidos el Sirius XM, el iHeartRadio, los sistemas como Spotify, todos estos pues, tratan pues, del derecho de la exposición pública de una grabación sonora. Y paralelamente en Estados Unidos también existen lo que son los derechos morales y de atribución. Entonces, en los Estados Unidos es importante para dar un poco de contexto explicar cuándo se puede proteger una obra y la respuesta es desde el momento en que la misma se crea y se fija en un medio, en una forma tangible que es perceptible directamente con la ayuda de alguna máquina o dispositivo. Y esto viene directamente pues, de todos los estatutos legales que especifican pues, cuándo se puede proteger una obra. En Estados Unidos todas las obras antes de que sean publicadas, sin importar la nacionalidad del autor, están protegidas en los Estados Unidos. Es decir, el derecho de autor nace con la concepción o con la creación de la obra en el momento en que la misma se crea en un método tangible que se pueda distribuir o se pueda directamente enseñar al público. Y las obras que son publicadas por primera vez en Estados Unidos o en un país con el cual Estados Unidos tiene un tratado de derecho de autor, o que a su vez fueron creadas por un ciudadano o domiciliario de un país con el que Estados Unidos tiene un tratado, también están protegidas y por lo tanto pueden ser registradas en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Entonces el tema de la nacionalidad en Estados Unidos pues permite el sistema que cualquier ciudadano extranjero con el cual Estados Unidos tenga algún tipo de tratado de derechos de autor, y en estos entra el país de Colombia, hace que el sistema permita que se pueda proteger en Estados Unidos, en la Oficina de Derecho de Autor, las obras que sean creadas o publicadas por ciudadanos extranjeros con el que Estados Unidos tiene un tratado, o independientemente de la nacionalidad, si fueron publicadas por primera vez en Estados Unidos o en un país con el cual Estados Unidos tiene un tratado. Nuevamente Colombia entre estos países los cuales tienen un tratado con Estados Unidos. Y además, los menores de edad también pueden reclamar un derecho de autor en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, ya que esto no es un requisito pues, para poder obtener el registro a nivel federal. Pero como mencionaba anteriormente, hay leyes estatales que pueden regular las transacciones que estén relacionadas pues, a la explotación comercial de estos derechos de los menores de edad. Entonces, en Colombia los derechos de autor principalmente se agrupan en dos tipos de derechos económicos y también lo que son los derechos patrimoniales. Por ejemplo, el derecho a la reproducción de la obra, también como en Estados Unidos, el derecho a la comunicación pública de la obra, a la transformación de la obra. Pensemos pues en Estados Unidos tenemos el derecho a crear obras que se deriven de la obra principal. Colombia más puntualmente se trata como una transformación. Y también, al igual que en Estados Unidos, existe el derecho a la distribución de las copias de la obra o de la obra como tal. Pero también hay un énfasis bajo el esquema legal en Colombia acerca de lo que son los derechos morales, la paternidad, el derecho de atribución, pues quién es el autor de la obra. El creador tiene derecho a que esto se reconozca. Derecho de integridad de la obra. En otras palabras, exigir que la obra se mantenga como tal, sin que se pueda transformar de alguna manera. Por ejemplo, una escultura, algún pintor puede hacer su obra y tiene derecho pues, a que esta se mantenga como tal. Y también cuando hay un cambio de pensamiento, pues el derecho a retirar la obra, el derecho al retracto o el arrepentimiento. No quiero que mi obra siga existiendo en el público, ya sea mi película, mi canción, mi escultura, tengo derecho a que nadie más la vea. Y también el derecho a la ineditud. La obra puede seguir existiendo y se puede conservar en secreto sin que nadie pues trate de cambiarla o de interrumpir pues, que esté en secreto la obra. Y también el derecho a la modificación de la obra, ¿no?
Sí, muy parecido a los Estados Unidos, pero viene visto de una manera diferente, ¿no? La diferencia entre los derechos económicos y los derechos morales, pues es quizás un poco más pronunciada a nivel general en cuanto a los derechos de autor en Colombia. Tanto en Colombia como en Estados Unidos hay varios tratados que a nivel internacional permiten ciertos beneficios, los cuales mencionaba anteriormente, por ejemplo, que se reconozcan en otros países ciertas obras que sean publicadas en países bajo los cuales existe un tratado vigente, o en cuanto a la nacionalidad, pues que esto no vaya a ser un impedimento pues, para la protección de los derechos de autor y los 5 tratados principales, pues, de los cuales ambos países son miembros, son la Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, la Convención Internacional de Derechos de Autor de Ginebra, también la Convención Internacional de Derechos de Autor de París, el TRIPS, que es el Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right, es un tratado específico a la protección de los derechos de propiedad intelectual y dentro de estos vienen los derechos de autor. Y también tenemos el Tratado de Cooperación de la WIPO, que es el World Intellectual Property Organization. Entonces paso ahora a tratar un poquito la duración de la protección de derechos de autor. En Estados Unidos, como comentaba anteriormente, una obra se puede registrar a nivel federal y específicamente se registra con la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, que es es un organismo independiente establecido a nivel federal, el cual se dedica exclusivamente a los derechos de autor, a diferencia, por ejemplo, de la Oficina de Patentes y Marcas, que es el mismo organismo que trata ambos. La Oficina de Derechos de Autor exclusivamente trata con los derechos de autor y es el organismo que emite un registro de derechos de autor, ¿no? O sea, en Estados Unidos, para determinar la protección, hay que hacernos varias preguntas, ya que la protección la duración de la protección puede variar. Y una pregunta importante que hay que hacernos es si la obra fue publicada. ¿Y qué es lo que es una publicación? Una publicación, como el mismo nombre lo dice, pues puede ser una exhibición al público de la obra, ya sea por el método que sea, por ejemplo, un cantante que dé un concierto y el concierto pues sea público, no sea quizás en secreto, ¿no? Y tenga acceso al público, una película pues que se exhiba en el cine. Todo eso viene entrando en lo que es oficialmente bajo la ley una publicación, pero además de esto también como publicación cuenta el hecho que la obra subyacente se haya ofrecido a la venta. Es decir, puede que la obra no se haya hecho públicamente todavía, pero puede ser el objeto de una oferta para su exhibición, para su publicación. Entonces, el hecho de ofrecerla a la venta, venderla o en sí publicarla por sí misma, todo esto cuenta como una publicación y esto determina cuánto dura la creación, la protección, ¿no? No obstante, pues el proceso permite o el sistema permite que la protección se pueda disfrutar por bastante tiempo, ¿no? Sí, puntualmente, según el acto de 1976, que es el esquema actual de los derechos de autor o el marco legal actual de los derechos de autor, todas aquellas obras que fueron creadas después del 1 de enero del 78 tienen una duración desde el momento que se registra que viene siendo toda la vida del autor más 70 años luego de la vida del autor. Entonces, explico, un autor puede crear una obra, a los 30 años pues, te busca el registro a esa edad y hasta el momento que el individuo pues, fallezca, tiene protección y 70 años adicionales, los cuales vienen siendo un grupo de derechos pues, que pueden pasar a sus herederos y se pueden disfrutar pues, por 70 años adicionales. Y luego, si es una obra creada luego del 1 de enero del 78, esta obra no va a estar sujeta al proceso de renovación, el cual puede ser un poco complicado, ¿no? La ley, el sistema actual ha pasado por varias evoluciones, pues varias versiones, y dependiendo del tiempo, si la obra fue creada antes del 78, la protección puede variar. Para no entrar en tanto detalle y complicarnos, ¿no? Lo importante, la mayoría de las obras actuales tienen una duración de 70 años,
más la vida del autor, o la vida del autor y luego 70 años adicionales. Pero también en Estados Unidos pues está el concepto de lo que es una obra anónima. Una obra anónima tiene una protección diferente porque en realidad pues no se puede determinar cuál es la vida del autor. Entonces se establece que tenga una protección, pues el derecho de autor en una obra anónima puede durar 95 años desde su primera publicación o hasta 125 años desde su creación, ¿no? Cualquiera de los dos que venza anteriormente. Y si la obra no ha sido publicada, también se puede proteger. Una obra que no se haya publicada puede tener una protección, puede tener su registro de autor y duraría la vida del autor más 70 años, que viene siendo lo mismo que el esquema actual, pues, para las obras que sí fueron publicadas. En Colombia, el proceso permite que para los individuos la protección de sus obras sea, la duración de sus obras sea de la vida del autor más 80 años, un poquito más que en Estados Unidos. Y hay una diferencia. Para entidades legales tiene una protección de 30 años luego de su publicación. Entonces, un poco complicado en los Estados Unidos con el tema que el acto de derechos de autor ha tenido varias evoluciones y ha cambiado, pero similar, pues en el sentido que es una protección, por lo general, tanto en Estados Unidos como en Colombia, es una protección que tiene bastante tiempo y obviamente el propósito de esta duración es que se puedan aprovechar de manera satisfactoria todos los derechos y toda la compensación monetaria y financiera que pueda venir asociada pues a la creación. Y el motivo, pues en Estados Unidos la filosofía es de promover las artes útiles, promover la innovación también. Y para esto se da una protección que tiene validez por bastante tiempo. Entonces, para registrar una obra en Colombia, que es lo que voy a tratar ahora, obviamente, como mencionaba anteriormente, tanto en Estados Unidos como en Colombia, la obra nace con la creación, no con el registro de la obra. Mucha gente, pues, muchos clientes tienen esa duda inicialmente, pues, quieren proteger su obra y sienten esa urgencia y esa necesidad de hacerlo, porque piensan que de repente no están protegidos o no van a tener sus derechos, lo cual en cierta manera pues afecta el que tú tengas un registro o no lo tengas, y en esto vamos a entrar en más detalle, pero el derecho de autor nace automáticamente con la creación, no con el registro. El registro es una formalidad que permite perfeccionar los derechos de autor y tener ciertos beneficios, pero no crea el derecho. El registro no es algo que te va a dar el derecho de autor. Pero el registro crea una presunción de quién es el creador. Esto es algo importante. Esto es algo que tiene una validez legal inicial que identifica pues el creador de la obra. Entonces el proceso en Colombia es sencillo. Es de presentar una solicitud, pagar la tasa, dar los datos de la obra, describir cuál es la obra, cuándo se creó, quién es el autor, dar los límites pues, procesales pues, para indicar con especificidad cuál es la obra, quién la creó y de qué se trata. Y es un trámite que puede durar alrededor de un mes. En Estados Unidos es similar, ¿no? También es el proceso de solicitud que te permite perfeccionar tus derechos de autor, y en el cual hay que indicar cuándo fue creada la obra, cuándo fue publicada o si fue publicada, indicar la nacionalidad del autor, los datos de la entidad solicitante, que puede ser un individuo o puede ser una compañía, la que tenga los derechos de autor, que inicialmente nacen en el individuo, pero pueden traspasarse, pueden hacerse llegar de manera legal a una compañía u a otro individuo o entidad solicitante. En Estados Unidos es importante mencionar que hay que presentar una copia de la obra para el depósito. Y dependiendo de qué tipo de obra sea, pues hoy en día se puede presentar de manera virtual, pues por la página de la Oficina de Derechos de Autor se puede subir el archivo que tenga la obra, ya sea un texto, una canción, etcétera.
pero ciertas obras se pueden mandar por correo al depósito de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Y el tiempo más o menos que tenemos para obtener un registro de derecho de autor en Estados Unidos es más extenso, es alrededor de 8 meses. Pero nuevamente, esto es para perfeccionar los derechos de autor en Estados Unidos y no para crearlos. Ellos, como repito, como digo nuevamente, ellos nacen pues en la creación, no con el registro. Y en Estados Unidos, ¿cuál es el beneficio? Esto es muy importante, de tener un registro de derechos de autor. Es que el registro es necesario para poder presentar una demanda en Corte Federal. Una demanda por violación de derechos de autor se tiene que presentar en una Corte Federal necesariamente, porque este es el esquema pues legal, viene de la Constitución y la ley federal, lo que te da el derecho de autor. Entonces tiene que venir presentada en una Corte Federal, a diferencia de una Corte estatal. En Estados Unidos tenemos ese sistema doble, y para poder hacerlo tienes que tener un registro vigente de derecho de autor para presentar una demanda por violación. También el registro de derechos de autor, si se hace a tiempo, quiere decir si se hace antes de que presentes la demanda y al momento o antes de que ocurra una violación, te permite obtener honorarios de los abogados, que es algo que en el sistema americano cada quien o cada parte en una disputa tiene que pagar por lo general, pero la ley de los derechos de autor permite que los honorarios se puedan recuperar a la parte que prevalezca en una demanda, y también se pueden triplicar los daños monetarios. Entonces esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, mientras que no es necesario pues que se pida el registro del derecho de autor. En todo caso, pues sí se hace en caso de un conflicto con un tercero. Tenemos estos beneficios, poder demandar y obtener estos daños pues, aumentados, daños triples, y los honorarios de los abogados, que es algo que permite pues, que hayan demandantes en cortes federales, que se pueda hacer valer los derechos de autor. De lo contrario, pues sería muy difícil para muchos de los titulares de derechos de autor poder llevar a cabo una demanda. Entonces, voy a pasarle la palabra a mi colega Melissa, y cualquier pregunta pues, que tengan podemos dejarlas para el final. Ella va a entrar en más detalle en lo que es el Case Act. Okay. Melissa, ¿estás con nosotros? Melissa. Ahora sí. ¿Me oyen bien? Ok, perfecto. Yo voy a hablar un poco de un tema nuevo que acaba de pasar hace menos de 6 meses, que es el Acto Case. El Acto Case fue firmado por el expresidente Donald Trump el 27 de diciembre. Acto básicamente ofrece una alternativa al litigio tradicional de los derechos de autor y crea un proceso simplificado para los reclamos por infracción de derechos de autor que no superan los $30,000. Creo que estamos teniendo inconvenientes con la próxima pantalla. Gracias. De Melissa. Ya. El Case Act protege una amplia gama de obras de autor, incluye obras de poco valor económico, por ejemplo las ilustraciones y fotografías. Estas obras no generan valor económico, no porque no sean bonitas o de buena calidad, sino porque los dueños de las obras no venden las obras y no hacen negocio con sus obras. Si uno no hace negocio con las obras, es muy difícil de comprobar que ha sufrido un daño económico. Esto es porque normalmente las ganancias del autor son una indicación del daño sufrido por el artista cuando sus obras son copiadas. Por todas estas cosas, la infracción de derechos de autor de obras con poco valor económico raramente resultan en demandas federales, dado que el costo del litigio son extremadamente elevados. El litigio es supremamente costoso y las ganancias que resultan del litigio de este tipo de obras normalmente son muy bajas. Por ejemplo, los daños monetarios sostenidos por los autores de este tipo de obras frecuentemente son por debajo de los $30,000, y los honorarios legales
para casos de violación de derechos de autor normalmente superan los $30.000. Próximo. Gracias. Por lo tanto, la iniciación de una demanda federal por este tipo de infracción no tiene sentido económico y por esa razón muchos violadores de los derechos de autor se salen con la suya y esto se ha convertido en algo muy común, especialmente hoy en día con la facilidad de copiar imágenes en las redes sociales. Este problema fue una de las razones por cual se inició la implementación de esta ley. En un esfuerzo de poder resolver disputas de reclamos de derechos de autor con poco valor económico, el Congreso de los Estados Unidos solicitó a la Oficina de Derechos de Autor en el año 2011 para que estudiara el sistema de resolución de estas disputas y le pidió a la oficina que presentara alternativas al sistema actual. La oficina estudió el tema durante lo largo de 2 años y en el año 2013 presentó un informe con alternativas al sistema actual. Este informe brindó recomendaciones y propuso lenguaje legislativo. Le recomendó al Congreso que creara un proceso de adjudicación alternativo que fuera voluntario para resolver las disputas que no excedieran los $30.000. El informe también propuso que se creara una entidad nueva que solamente se enfocara en la administración de estos procedimientos voluntarios. Y finalmente, comparado al litigio federal, estos procedimientos son muy simplificados con un proceso de descubrimiento limitado. 9 años después de que el Congreso encargara a la Oficina de Derechos de Autor para que estudiara el sistema de resolución de disputas de reclamos de derechos de autor con poco valor económico, la propuesta del 2013 finalmente fue implementada como ley. El Acto Case incorpora muchas de las recomendaciones del informe del 2013. Por ejemplo, el acto establece un foro alternativo en cual individuos pueden buscar voluntariamente resolver ciertos reclamos de derecho de autor con respecto a cualquier categoría de obra protegida por los derechos de autor. Este foro alternativo se llama el Copyright Claims Board o el CCB. En español podríamos llamarla la Junta de Reclamos de Derechos de Autor. Si alguien tiene alguna otra traducción, pues bienvenida sea. Pero algo importante de tener en mente es qué significa que es un proceso voluntario. Básicamente, el reclamante puede escoger si quiere resolver la violación de sus derechos de autor en el foro federal o en el foro alternativo. Si el reclamante escoge el foro alternativo, el respondiente, o sea, la persona que está siendo demandada, tiene 60 días para escoger si va a seguir en el foro alternativo y si decide si no va a seguir, le tiene que avisar al CCB por escrito. En cuanto el CCB recibe esa notificación, tiene que despedir el caso y el reclamante escoge si quiere seguir en el foro federal o si quiere dejar de seguir con la demanda. No es un sistema perfecto, pero pues vamos a ver cómo funciona. Ahora para explicarle más del CCB, el CCB será parte de la Oficina de Derechos de Autor y actuará como mediador para los asuntos de infracción de derechos de autor. Será formada por al menos 5 panelistas. 3 miembros serán de la Oficina de Derechos de Autor y 2 miembros serán abogados que sean especializados en el tema de derechos de autor. Según la ley, el CCB debe pero se podría extender por unos 180 días adicionales, pero no más de eso. La ley estipula daños máximos de $15.000 por obra y $30.000 por violación de derechos de autor que sean registradas a tiempo. Y la ley estipula daños máximos de $7.500 por obra y $15.000 por violación de derechos de autor que sean registrados tardemente. ¿Qué significa un registro a tiempo versus un registro tardío? David les explicó un poco. El registro a tiempo es cuando la obra es registrada antes de la violación de derechos de autor. La registración tardía es cuando la obra se registra después de esta violación y por eso les recomendamos a todos que registren sus obras lo antes posible. Algo también que es importante saber
cuando uno esté decidiendo entre usar este foro alternativo o seguir con el foro federal, es que bajo el acto case, cada persona es responsable por pagar sus honorarios legales. Esto quiere decir que aunque tú ganes, la persona que demandaste no tiene que pagar tus honorarios. Esto es muy diferente al foro legal que David les explicó, en donde sí hay la posibilidad que el partido que pierda tenga que pagar los honorarios legales del ganador. Durante el próximo año nos imaginamos que la Oficina de Derechos de Autor estará muy ocupada trabajando para crear el CCB y para establecer las reglas que se requieren bajo el acto case. Como ya les mencioné, para poder utilizar el CCB como un mecanismo alternativo al litigio federal, es importante registrar sus derechos porque los registros a tiempo ofrecen mayores daños monetarios que los que se registren después de una infracción. Y finalmente, las obras que no son registradas no se pueden beneficiarse en el absoluto de estos procedimientos. Y ya, los abogados aquí en Allen Dyer están disponibles para los miembros de la Cámara para poder responder cualquier pregunta y sobre el registro de las obras y también para registrar sus obras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a David y a Melissa. A mí sí me surgieron un par de preguntas y voy a tomar el liderazgo para ello. Y voy a empezar contigo, Melissa, y David también, por favor, y es ese registro anticipado o a tiempo al que hacen alusión, en sí mismo, más allá de tener una certeza de cuáles son mis derechos y cómo los puedo ejercer, llevan a caracterizar de forma diferente cómo esos derechos pueden ser protegidos. Me quedó un poco la duda en ese lado. Pues sí, como mencionó David, no puedes traer una demanda para poder proteger tus derechos de autor si no está registrada. En el tiempo del registro a tiempo o el registro tardío, el registro a tiempo lo que te ayuda son con los daños legales. Por ejemplo, como dijo David, en el foro federal ayuda a que te pueden dar el triple de los daños monetarios y te pagan los honorarios legales. En el foro del CCB, la diferencia es que ayuda a que básicamente puedes ganar hasta el doble de si la registración es después de la violación. Pero igualmente para uno poder traer o en el CCB o en el foro federal, tiene que ser registrada la obra. Y me lleva a otra pregunta, una distinción entre el Case Act, como lo dices, es el reconocimiento de los honorarios de abogado. En el acto federal como tal hay ese beneficio que es bastante importante. ¿Por qué el Case Act no lo provee de forma directa, teniendo en cuenta que el target o lo que buscaba era incentivar la protección de hechos por cuantías menores? La verdad es que el Congreso se imagina que los honorarios legales van a ser disminuidos si escoges seguir en el foro del CCB. Entonces, por eso quieren incentivar a las personas que sigan en el foro del CCB en vez de ir al federal. Pero si tienes una obra en donde los daños serían enormes, o sea, más de $30,000, pues es apropiado seguir en el foro de las Cortes Federales en vez del CCB. Entiendo. Y a la luz... Paula, si puedo agregar, Claro. lo que puedes recuperar en el foro con el Case Act, pues vendría siendo menor y disminuido aún más, pues cuando tengas que pagar los honorarios de tus abogados, que a la vez no puedes recuperar
pero la idea es que puedas recuperar algo, a diferencia que no puedas recuperar nada a la larga, ¿no? Si vas en una corte federal. Correcto. Sí, ahora sí me queda un poco más claro. Y tengo una pregunta y probablemente es para ti, David, y es en cuanto al sistema de registro como tal, tanto en Colombia si tienes conocimiento y si no en Estados Unidos, ¿existe un derecho a objetar al registro como tal de forma paralela o similar a como existe en el registro de patentes? Eso se puede llevar a cabo el momento pues que hay una disputa y se puede llevar, por ejemplo, en Corte Federal. En realidad no sé si se podría experimentar con el Case Act, con el nuevo foro en la Junta, de tratar de hacerlo, porque ahí es donde se puede establecer pues que quizás la validez o la presunción de la validez del derecho de autor pues no sea como tal. Ahí tienes oportunidad pues de presentar evidencia que quizás el creador fue otro individuo y quizás una entidad u otro individuo trató de reclamar esos derechos como los suyos y lo hizo de manera indebida. Pero todo eso se tiene que llevar a cabo con muestras, con descubrimiento legal, con documentación, y el foro pues para explorar esto vendría siendo ya un tribunal pues a nivel federal. A diferencia, pues, con muy buen punto, como las marcas o las patentes que cuentan con un periodo de oposición donde puede llegar un tercero a Correcto. tratar de oponerse o bloquear el registro. Ante lo cual es por eso la recomendación que hace Melissa, y entiendo es mejor un registro a tiempo que un registro tardío. Y es por eso, asumo yo la importancia de que el autor o el creador de la obra como tal busque su protección misma, ¿correcto? Claro. Correcto. Y te pongo el ejemplo de lo que sucede la mayoría de las veces. Pues alguien que tiene una obra original, por ejemplo, ya sea una foto, pues que la foto puede ser protegida bajo derecho de autor y la foto se está publicando en internet, en páginas de terceros. Entonces quiere llevar a cabo, hacer valer sus derechos de autor y no tiene el registro, no sabe, pues, no tiene el registro, no se da cuenta de la infracción, entonces no tiene el registro y cuando se da cuenta, pues, ya es muy tarde. Pero puede obtener su registro, pues desde el momento en que se dé cuenta que tiene la infracción, que hay un tercero que esté publicando, utilizando, usurpando la obra, puede obtener el registro y puede obtener daños monetarios luego de que te otorguen el registro si el tercero sigue con la infracción, ¿no? Desde ese momento, pues desde que tengas el registro, entran todos esos derechos y todos esos beneficios. Lo que no puedes obtener hasta que te den el registro son los daños triples y los monetarios, los honorarios de los abogados, perdón. Pero sí tienes derecho a obtener compensación por daños, pues daños directos, daños actuales que hayas sufrido durante ese periodo en el cual no tienes el registro, ¿no? Siempre y cuando lo tengas a la final y lo puedas obtener. Sin el registro no puedes entrar en una corte federal. Entiendo, me queda muy claro. Hay una pregunta que nos hace el público como tal y es en relación a un discurso. Un discurso como una obra en particular puede estar protegida bajo este sistema federal como tal en los Estados Unidos. Es bastante difícil que un discurso como tal se proteja. Siempre existe la posibilidad pues, que un discurso o una exposición al público venga en base, por ejemplo, a una investigación de alguna manera y que exponga a alguien su trabajo, que haga un discurso acerca de un libro, de una película. Entonces, el material sustancial que se puede proteger en ese caso sería el material subyacente, ¿no? Si alguien va a dar un discurso y va a presentar algún tema que involucre pues, una creación artística y lo exponga, pues la recomendación sería pues, de protegerlo de alguna manera antes de hacer el discurso, ¿no? Para que como mínimo tenga pues, un remedio en caso que sea necesario en un futuro, todo lo que estamos hablando de los daños. Pero más allá de eso, pues el derecho de atribución es algo que existe, pues no obstante no exista el registro de derecho de autor y como mínimo esa persona pues debería ser reconocida como la persona que dio el discurso, siempre y cuando obviamente sea su creación original. Eso me lleva a una pregunta en particular y es relacionada a toda creación, en principio, supone ser protegida por este sistema de autor, pero en realidad, para lograr ese registro y esa protección, tiene que ser la obra
originaria, tiene que tener ciertas características o qué cosas no son en realidad protegidas? Sí, muy buena pregunta. En Estados Unidos, y entramos en los Estados Unidos y luego expandimos pues, al sistema en Colombia. En Estados Unidos tiene que tener un nivel mínimo de creatividad. La obra, y es un estándar bastante bajo. Las interpretaciones de las Cortes Federales y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos siempre ha dicho que tiene que tener algún contenido pues, de innovación artística, de originalidad, el cual no es simplemente pues, algo es algo muy fácil de cumplir, pero a la vez tiene un mínimo, ¿no? Y este mínimo, pues muchas veces no es blanco y negro, ¿no? Y en práctica, pues te doy el ejemplo, muchas veces los clientes quieren proteger ciertos tipos de obras que en realidad son bastante sencillas, o quizás tienen una aplicación a lo que es el tema, o tienen algo en común con lo que es el tema de patentes, tienen aspectos funcionales, pero quieren, no obstante, proteger algún aspecto visual que sea artístico. Entonces, siempre la recomendación pues es que lo vea alguien, pues alguien experto en el tema y pueda decirte, mira, esto es materia que se puede proteger, o puede ser que la Oficina de Derechos de Autor pues nos dé una objeción, ¿no? El proceso con la Oficina de Derechos de Autor es bastante subjetivo. Ellos tienen un grupo de examinadores y muchas veces la misma obra que se pretende proteger con un examinador puede ser negada, pero con otro examinador, si se presenta posteriormente, puede ser aprobada. Entonces, la idea pues es que tenga algún mínimo de creatividad, ¿no? Que sea diferente a lo que se haga, y que, por ejemplo, no sea nada más una compilación de elementos pues ya existentes en el dominio público, que no tenga ningún valor ni siquiera en su organización, en la manera en cómo se presenta o cómo se expone. Siempre tiene que tener un componente original, y siempre y cuando eso se cumpla, pues existirá la protección. Claro. Muy interesante. Para Dale. agregarle a lo que dijo David, es importante que el público sepa también que, por ejemplo, si tú escribes un libro, ese libro puede ser protegido, pero si tú describes eventos históricos dentro de ese libro, esos eventos no son protegibles. Entonces, tú puedes describir el evento de una manera y tu descripción, si es original, puede que sea protegida, pero el evento como tal lo puede usar cualquier otra persona. Entonces, eso es algo que hemos tenido problemas anteriormente, donde el cliente piensa que porque ellos lo describieron ya nadie lo puede usar, y eso no es cierto. Comprendo. Entiendo. Bueno, esto ha sido súper interesante, súper educador. Espero que a estos autores, artistas, músicos y creadores, que es lo que lleva a que la sociedad persista y subsista los siglos y los siglos, hayan aprendido un poco de cómo se ve desde el punto de vista jurídico en dos sistemas distintos, pero que hay puntos en común y que, como bien lo dijeron Melissa y David, hagan valer sus derechos, hagan su registro apropiado y se hagan honorarios de esos derechos morales y económicos propios de su creatividad. Teniendo en cuenta esto, les agradezco mucho a los dos, tanto a Melissa como a David, por esta discusión tan interesante, por compartir con nosotros. A la Cámara, por favor, muchísimas gracias por organizar toda esta discusión y esperamos poderlos ver mucho más adelante. Feliz día. Feliz día, muchas gracias Paula, muchas gracias Melissa, David y a todos. Les recuerdo que mañana viernes tendremos, mañana viernes 30 de abril a las 11 de la mañana también tendremos nuestro foro para discutir sobre las nuevas oportunidades de negocio entre Colombia y Estados Unidos, y en la cual tendremos grandes invitados como Confecámaras, Asocolflores, Acopi y Analdes, todos reunidos en un mismo lugar. Y Melissa y David, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí. Gracias por la organización y por todos los participantes por atender este evento. Claro que sí.